Bienvenidos a todos a una instancia más de articulación de la Universidad de Buenos Aires. Hay aquí varios estamentos de la universidad y en particular la Facultad de Ingeniería que hemos colaborado en organizar este encuentro. En particular nuestra Subsecretaría de Relación con Graduados, está nuestro banner, el Centro de Estudiantes que acercó varios compañeros estudiantes al encuentro y los programas interdisciplinarios de la UBA. Antes FIUBA, importantísimo, el Departamento de Ingeniería Naval. Aquí está su director, que fue la pieza fundamental porque fue quien nos puso en contacto con los diferentes astilleros y referentes de la industria. Y les decía los interdisciplinarios de la UBA, el programa interdisciplinario de la UBA para el desarrollo y su equivalente en materia de transporte. Hemos logrado articular entre todos estos estamentos y llevar adelante este encuentro. Vamos a estar de acuerdo seguramente en la importancia de la industria naval, vamos a estar de acuerdo en el diagnóstico general de la industria, cómo ha retrocedido, pero es hora de ponernos en marcha, organizarnos y que la universidad sea un factor de lobby positivo entre tantos negativos que tiene nuestra sociedad argentina, que sea un lugar de encuentro, un lugar de discusión con altura de las ideas, de instalación de agenda y que pueda hacer la diferencia en el país, como pensamos que la Universidad de Buenos Aires puede hacer. En este primer encuentro, entonces, en donde vamos a abordar la temática de la industria naval, quisimos trazar un panorama general de la industria, trayendo dos astilleros actualmente activos, uno de una trayectoria más extensa, que es el astillero Federico Contesi, de la ciudad de Mar del Plata, y el astillero Paraná Sur, de Lima, provincia de Buenos Aires, como ejemplos de astilleros activos. Y luego avanzar en la presentación del libro Industria Naval Argentina, 100 años, ¿no es cierto?, que empieza en 1937-2036, que es el libro que escribieron los ingenieros Podetti, que nos va a permitir trazar un recorrido desde los inicios de la industria en el país, su situación actual y sus posibles perspectivas de acuerdo a políticas de Estado en una dirección o en otra. Así que, para no robar más tiempo con la presentación, voy a pasar a presentar a los expositores de hoy. Vamos a hacer... Daniel primero de Radosta, el director del Departamento de Ingeniería Naval de FIUBA, va a hacer una introducción también, va a dedicar unas palabras, luego vamos a escuchar las presentaciones y por último vamos a hacer un espacio de preguntas de todos los presentes y respuestas de los expositores. Paso entonces a presentar a Alejandra Contesi, tercera hija de Federico Contesi, fundador del astillero, en 1951. Alejandra es responsable de comunicación institucional del astillero y del grupo Veraz, que integra al mismo con empresas dedicadas a la pesca y a la industria frigorífica. La acompaña Leandro Goñi, que es ingeniero naval por la Universidad Tecnológica Nacional Regional de Mar del Plata y el tercer nieto de Federico Contesi. Leandro es el director del Departamento Técnico del astillero, habiéndose formado además como oficial de planta, trabajando a la par de su abuelo Federico desde 2006. Como les decía, ellos nos van a contar la historia del astillero naval Federico Contesi, cual cuenta con una extensa e importante trayectoria en la industria naval argentina y está localizado en Mar del Plata. Luego vamos a escuchar a Marcos de Monte. Él es ingeniero mecánico por la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata y vicepresidente de la empresa Astillero Paraná Sur. Además, es vicepresidente segundo de la Asociación Bonaerense de Industria Naval, ABIN, y directivo de la empresa ID Ingeniería. Él nos va a estar contando sobre Astillero Paraná Sur, que es un joven y pujante astillero argentino localizado, como les decía, en la localidad de Lima. Y quiero aquí agradecer especialmente a un graduado muy reciente de esta casa, que es Marcos Palópolo, que trabaja en el astillero Paraná Sur junto a otros graduados FIUBA y fue quien hizo el nexo con esta empresa. Y por último vamos a escuchar a Raúl Eugenio Podetti. Él es ingeniero naval por el ITBA, magíster en Ciencias de la Ingeniería con orientación en Construcción Naval por la Universidad de Michigan, Estados Unidos, y magíster en Administración de Negocios por la Universidad Austral. Desde los 70 trabajó en la oficina técnica de la Sociedad de Aplicaciones Navales y Mecánicas, SANIM, llegando a ser director general de la compañía. Fue vicepresidente de Astilleros Río Santiago y por más de 10 años fue parte del Consejo Directivo de la Federación de la Industria Naval Argentina, FINA. Raúl Eugenio es hijo de Raúl Rafael Podetti, graduado de esta casa y referente muy destacado de la historia naval en Argentina, por haber participado en varias de las principales obras navales del país, en especial a través del emprendimiento público-privado entre SANIM y Astilleros y Fábricas Navales del Estado, AFNE. Así que pasamos a escuchar a Alejandra y bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy contenta de ser la primera porque yo voy a intentar contarles la historia de nuestro astillero desde el punto de vista más pintoresco. Nuestra historia es muy particular y realmente empezamos de la nada. Así que es una historia que ha atravesado muchas épocas y muchas crisis.
pero de la cual hoy en día estamos orgullosos y contentos, ¿no? Y felices. Tenemos ya la tercera generación integrada al astillero. El astillero lo fundó mi padre. Nosotros somos 4 hermanos. Los 4 hermanos trabajamos todos los días en el astillero, prácticamente casi en las mismas oficinas, así que nos vemos todos los días, y nuestros sobrinos también. Yo les voy a mostrar unas imágenes que son del prólogo del libro que nosotros editamos cuando mi papá cumplió 85 años, hace 2 años. En ese momento teníamos votados 125 barcos. No sé si todos llegan a ver, a leer, si no les cuento, les puedo leer. Bueno, la vida de mi padre es una historia que merece ser contada porque atravesó una cantidad de dificultades desde que, siendo un inmigrante, llegó a la Argentina hasta que finalmente pudo dejar un legado importante no solamente para su familia, sino también para la sociedad. Mi padre nació en 1931 en Italia. Su familia, sus antepasados, todos sus antepasados desde el año 1500 fueron pescadores. Mi abuelo vino a pescar a Mar del Plata en el año 31, con mi padre recién nacido. Esto generó una división de la familia durante 16 años. Su padre quedó en Mar del Plata pescando y mi padre con su mamá y sus hermanitos quedaron en Italia durante todos esos años porque las crisis subsiguientes a la crisis del año 30, guerra de Abisinia y Segunda Guerra Mundial, no les permitieron volver a reunirse, o sea, venir a Argentina como era su deseo. Ahí están viendo algunas imágenes del astillero, iniciales. Bueno, por supuesto que si mi padre se hubiese criado con su papá, hubiese sido aprendiz de su papá y hubiese sido pescador, y esa hubiese sido su profesión. Pero como no se crió con su papá, en su pueblo natal, en San Benedetto del Tronto, se crió con un tío que era carpintero naval, y ahí aprendió el oficio. En resumidas cuentas, cuando él llegó a la Argentina a los 16 años, era un joven capaz de construir un barco con sus propias manos sin necesidad de ayuda. Y eso lo pudo ir demostrando a lo largo del tiempo. Su primer trabajo fue en un astillero, una carpintería naval que ya estaba instalada en Mar del Plata, donde estuvo más o menos 2 años. Hasta que pasó algo muy curioso. Un día este empleador dejó de pagarle el sueldo. Dejó de pagarle el sueldo durante varios meses. Y él, que era un joven, estamos hablando de 18 años más o menos, que era un joven bastante tímido, entonces le daba vergüenza preguntarle por qué no le pagaba el sueldo. Finalmente, después de muchos meses, como casi 9 meses, se animó y le preguntó: señor Bermúdez, ¿por qué no me está pagando el sueldo? Y él le dijo: mira, yo me voy a retirar porque yo soy una persona mayor ya, pero vos tenés que empezar tu propio astillero. Así que cuando te decidas a independizarte, yo te voy a pagar todo lo que te debo. Y ese fue el puntapié inicial, así empezó este astillero, o sea, prácticamente de la nada, con 9 sueldos atrasados, ¿no? Federico, a esa edad, a los 18, 19 años, con la paga de 9 meses atrasados, directamente se fue con su bicicleta al aserradero a comprar madera y a comprar herramientas. Y ese fue su primer capital. Bueno, a partir de ahí surge lo que yo siempre digo que fue la piedra fundacional del marketing del astillero. Él empezó a construir. Primero, bueno, obviamente hizo reparaciones, compró un casco viejo del barco Anabela, un viejo pesquero que estaba prácticamente desarmado y él lo reconstruyó. O sea, fue pasando por distintos posibilidades, digamos, de acuerdo a lo que él podía ir haciendo. Consiguió un terreno baldío, por supuesto, donde empezó a construir su primer barco muchos años después. Y en el año 61
logró botar su primer barco, el Compañelo. Un barco, por supuesto, totalmente hecho de madera, en forma artesanal, con el arte naval que él había aprendido en su pueblo. Ese barco se construyó a 500 metros del mar. Ese barco y los dos siguientes, o sea, él construyó sus 3 primeros barcos a 500 metros del mar. Estamos hablando del año 61, del año 63 y del año 64. Para llevar esos barcos hasta el varadero municipal de Mar del Plata, que era el único varadero que existía en esa época, tuvieron que contratar camiones, anguileras y ir empujándolo literalmente hasta llevarlo, hasta poder dejarlo en el varadero. Bueno, se imaginan que es una historia prácticamente épica, ¿no? Una historia de proezas. En el año 65 consigue este joven inmigrante, sin ningún estudio, sin ninguna medalla más que su propio trabajo, consigue que le den el permiso para utilizar una tierra aledaña al mar, que está, bueno, es el lugar donde actualmente todavía tenemos el astillero, que es un espacio donde estamos pegados al Club Náutico, entre el Club Náutico y los elevadores de granos. Era un terreno absolutamente baldío y un acantilado. Se lo dan el permiso prácticamente como un favor, diciéndole, bueno, que se ponga este muchacho ahí a ver si quiere hacer un barco. Él con sus propias manos construyó el primer varadero privado de la costa atlántica. No había ningún varadero privado en la costa atlántica hasta esa época. Cuando digo con sus propias manos, bueno, por supuesto, contrataron maquinarias y camiones, pero ese varadero que ustedes están viendo ahora es el varadero actual en el cual nosotros trabajamos. En ese terreno construyó otros 16 barcos de madera a la intemperie. En total fueron 19 barcos de madera los que se construyeron y en el año 74 un incendio destruye lo que él había construido hasta esa época, o sea, casi 25 años de trabajo quedan destruidos por un incendio. Eso, bueno, lejos si querés volverlo a pasar, porque así se va acoplando algunas partes de lo que yo cuento a lo que voy viendo. En el año 74 este incendio destruye todo lo que él había construido, pero en lugar de bajar los brazos, al día siguiente empieza la reconstrucción. Llevó mucho trabajo porque en esa época, bueno, hubo muchas crisis económicas, Rodrigazo en el medio, le llevó mucho tiempo realmente volverse a armar, volverse a construir, pero volvió a construirse con otra visión y empezamos ya a trabajar en un galpón donde podíamos construir bajo techo y construcciones de acero naval, por supuesto, en forma seriada. Así que los siguientes barcos se hicieron prácticamente todos en acero naval. Y ya hemos llegado a la cantidad de 129, hemos votado 128, el número 129 se va a votar en pocas horas, este viernes. Por supuesto que la mayoría de los barcos fueron pesqueros. Esta vocación tan fuerte que él tuvo por hacer pesqueros, en realidad era lo que él sabía hacer, ¿no? Él sabía hacer pesqueros. Y además él había tenido un abuelo que había muerto en un naufragio. Entonces, su vocación, ahí se ven los inicios del varadero, el varadero en construcción. Su vocación era construir los mejores pesqueros posibles para que ningún otro marinero muera en el mar. Esa era la fuerza que lo movía a Federico. A la luz de los años que han pasado, casi 70 años, él ahora tiene 87 y llegó con 16 a la Argentina, así que prácticamente el astillero, ese es el Compañelo, el primer barco de madera, y este es el momento en que lo están arrastrando al lugar de botadura.
Realmente Federico fue una persona que movió su propia vida y la vida de no solamente de su familia, sino de muchas empresas que se fueron creando alrededor de cada uno de los barcos que él construyó. A fuerza de vocación, a fuerza de tenacidad personal, a fuerza de una capacidad de concretar proyectos inusual, ¿no? Yo creo que no la tengo, no todas las personas las tenemos, pero él la tuvo y logró construir muchos barcos de pesca que hoy en día han contribuido a la renovación de la flota. Ahí los tienen a la vista, son unos cuantos. No solamente se construyeron pesqueros, también se construyó un catamarán turístico para 400 personas. Esto, bueno, tiene que ver con algunos momentos de crisis de la industria pesquera. Se construyó una lancha rápida de pilotaje, que fue la única exportación que hizo nuestro astillero a Chile, y se construyeron algunos pequeños remolcadores y barcos de trabajo. Pero la realidad es que esos barcos no han sido realmente significativos, esas construcciones, sino que nuestra expertise es en la pesca. Eso que estamos viendo ahí es un museo, un lugar donde estaba la antigua sala de trazado del astillero, que bueno, obviamente cuando la sala de trazado dejó de ser una parte fundamental del astillero, lo convertimos en un museo. Y ahí es donde yo hago las visitas guiadas. Así que lo que yo quise es contarles la historia del astillero como si fuese una visita guiada que yo hago habitualmente a las personas que se acercan, a los estudiantes de ingeniería o de escuelas técnicas que vienen a conocer. Nuestros eventos nuestras botaduras son eventos de puertas abiertas, son fiestas que nos gusta compartir con la sociedad de Mar del Plata. Nuestros barcos se botan completamente terminados, o sea que cuando el barco cae al mar, el barco sale navegando por sus propios medios, tiene las camas hechas en los camarotes, la cocina completamente equipada, o sea que el barco puede salir a navegar y a pescar al día siguiente porque está absolutamente terminado. Eso también es una característica distintiva que hemos tenido. Y en un momento dejé algo colgado ahí que voy a retomar ahora para terminar, que es, les dije que la historia del marketing del astillero se había generado en esos primeros barcos. Esos primeros barcos que Federico construía no tenían dueño. Él empezaba a construir un barco y tenía la convicción de que alguien se lo iba a comprar. Imagínense un joven que empieza a construir de la nada un barco de madera, teniendo la absoluta convicción de que alguien se lo iba a comprar y los iba vendiendo. Así fueron pasando los años de historia de nuestro astillero y seguimos trabajando de la misma manera. Cada vez que hay una crisis, cada vez que hay un parate del trabajo, cada vez que llegamos a un punto donde botamos el último barco y no tenemos ningún otro pedido de construcción, nosotros empezamos a construir un barco nuevo. Y si ese barco no se vende, empezamos a construir otro barco nuevo. Hemos llegado a tener 5 barcos en stock, siempre con financiación absolutamente propia. Nosotros ponemos nuestros ahorros en la construcción de nuevos barcos, por la simple razón de que no podemos parar de trabajar. No queremos parar de trabajar. Jamás hicimos un día de paro, jamás hicimos un día de huelga, jamás dejamos de trabajar un sábado. Trabajamos los 6 días de la semana, generalmente trabajamos los feriados también porque siempre tenemos algo que hacer. Y el marketing se sigue haciendo de la misma manera que se hizo con los primeros barcos. Nosotros empezamos a construir y esos barcos en algún momento se venden. Alguien los compra. El único secreto para que alguien los compre es hacerlos bien. Entonces, nos dedicamos a hacer barcos y lo hacemos lo mejor posible. Y sabemos que en algún momento los vamos a poder vender.
Bueno, esa es un poco la historia del astillero. Yo traje unos libros acá. Estos libros, como les decía al principio, los editamos cuando papá cumplió 85 años, hace 2 años. Y no traje para todos porque vinimos desde Mar del Plata y son pesados, y bueno, pero para algunas personas, para las autoridades de la universidad y para la biblioteca de la universidad van a quedar, así que los que quieran consultarlo, los estudiantes o los ingenieros que quieran consultarlo, pueden hacerlo con mucho gusto. Buenas tardes. Bueno, luego de que Alejandra haya explicado un poco la historia del astillero, me gustaría enfocarme un poco más en el presente y las perspectivas de la industria naval pesquera argentina y la industria pesquera del astillero Contesi. Actualmente, la flota pesquera argentina cuenta con 570 barcos con permisos de pesca. La edad promedio total de esta flota ronda los 37 años, lo cual es una edad promedio muy elevada para un bien mueble como un barco que sale todos los días a un medio tan corrosivo como es el mar, a navegar y a trabajar y a traer el pescado a puerto. Como verán ahí hay una división de edades promedios por tipo de flota y casi todas rondan o superan los 30 años y en algunos casos incluso los 40 y 50 años. Bueno, de la flota pesquera actual, acá hacemos una división de los barcos nacionales que han sido construidos en el país y los barcos que han sido importados. Y vemos una gran tendencia de los barcos de mayor porte, de mayor volumen, como son los congeladores o los fresqueros de mayor de 40 metros. En su mayoría todos han sido construidos afuera y han sido importados. Muchos de ellos han sido importados incluso usados. Y la industria naval argentina se ha centrado principalmente, la pesquera, se ha centrado principalmente y más en estos últimos años, a partir de la década del 80, en barcos fresqueros de menor porte. Barcos que están entre los 15 metros hasta los 15 metros de eslora, que son los denominados barcos artesanales, o los fresqueros entre 15 y 25 metros de eslora, o hasta 40 metros de eslora. ¿Cuál ha sido el rol del astillero en estos últimos años? O sea, ahí tomamos una proyección de los últimos años, una referencia a los últimos 15 años, y hemos aportado en la renovación de la flota casi en su totalidad buques fresqueros menores a 30 metros de eslora. Esta razón se debe principalmente a que al competir contra barcos construidos afuera, los barcos chicos eran más rentables hacerlos en el país. Y esa es la tendencia que nos llevó y por la cual nos centramos a lo largo de la historia y principalmente en estos últimos años. ¿Qué nos hizo dar cuenta de esto? Que deberíamos poner una atención especial en los buques de mayor porte, como son los congeladores o los buques de más tamaño. En eso ahí sí tenemos una competencia con la industria europea principalmente, pero bueno, es un mercado al que apuntamos y queremos tratar de entrar en el futuro. Bueno, este es un congelador que estamos construyendo actualmente. Es el barco más grande que está construyendo el astillero. El anterior barco de mayor porte construido fue en el año 95, hace ya 23 años, y tenía 35 metros de eslora, un poquito más. Este barco ronda los 40 metros de eslora total. Este barco fue pensado puramente para el langostino y fue desarrollado el proyecto íntegramente por profesionales del país formados en universidades del país. Bueno, me gustaría comentarles algunas de las características. Como les decía, es un barco de 40 metros de eslora, tiene 9,70 metros de manga, 3 cubiertas, tiene una rampa por popa, o sea, es rampero, y es un barco congelador. Tiene una capacidad de congelado de 18 toneladas diarias aproximadamente,
y una bodega de unos 427 metros cúbicos. Es un barco muy similar a los que se producen en el extranjero, y nuestra idea es darle todo nuestro empeño y todas nuestras ganas para que sea un barco que sea el disparador para otros más que se construyan en el país. Todos los barcos del astillero se construyen desde la década del 80 bajo normas RINA, y este barco en particular también va a estar construido bajo normas de calidad ISO 9001, las cuales estamos implementando en este último año, y además cumplimentando algunas otras normas, como por ejemplo las de la OIT, que son de la Organización Internacional del Trabajo, lo cual van a representar mucha mayor comodidad y seguridad para todos los trabajadores del mar y quienes vayan en él. Bueno, este barco fue ensayado acá en el canal de la FIUBA, en el canal de experiencia, lo cual nos dio a nosotros una gran ayuda para estimar su resistencia al avance y poder arrancar con el anteproyecto para prever y calcular el tipo de propulsión que va a llevar. Para nosotros es algo muy importante, no es el primer barco ni el primer modelo que ensayamos acá en el canal, y bueno, al no poder acceder a los programas de diseño y de cálculo específico por su costo, nos es de mucha ayuda el ensayo de los canales aquí. Bueno, algunas otras características que me gustaría comentarles de este proyecto es que va a tener un entrepuente y un puente construidos de aluminio, los cuales van a bajar el centro de gravedad de la embarcación. Tiene un quillote de lastre de aproximadamente unas 15 toneladas en el fondo, lo cual también va a favorecer esa bajada del centro de gravedad, haciendo que sea el barco un poco más seguro en su navegación. Otra característica importante es que el barco excede las dimensiones actuales de las naves del astillero. Es por eso que lo vamos a construir en bloques, y su montaje final se va a realizar en la grada de varadero por un tema de espacio y altura que no tenemos en las naves principales. Por ejemplo, ahí vamos a ver una sección de los cortes donde se va a realizar. Vamos a tener tres bloques principales, los cuales van a ser construidos hasta la cubierta superior, o sea, la segunda cubierta del barco, divididos en el bloque de popa, que va a ir hasta el caño del codaste, o sea, un poquitito más a proa de donde se va a encontrar la tobera con la hélice, en un bloque central, ¿no?, que sería más cercano a lo que es un cuerpo paralelo, que va a llevar toda la parte de máquinas y de la sala de máquinas, los motores, los alternadores y todos los sistemas de tubería, el bloque de bodega, y incluso incluye toda la parte de bodega, hasta el mamparo de bodega, de proa de la bodega, donde el corte se realizará, y tenemos toda la proa bulbo también hasta su cubierta superior, la cual va a ser puesta en varadero una vez que se hayan montado los dos bloques anteriores. El cuarto bloque es el que denominamos en esta construcción, es el de más arriba, el que lleva el entrepuente y el puente, que esos van a ser construidos en aluminio y después soldados al casco mediante triclad, que es una planchuela bimetálica que admite la unión de materiales metálicos disímiles. Y el quinto bloque, supongamos, es el que va desde la cubierta superior hasta la tercera cubierta, pero no va a ser un bloque en sí, sino que va a ser un montaje en grada de sección a sección. Bueno, para el año 2019, el astillero, además de esta botadura, prevemos otras 4 botaduras. Una es la de un fresquero doble cubierta de casi 28 metros de eslora, también con un puente de aluminio, con una planta de acero inoxidable y con un volumen de bodega de aproximadamente unos 140 metros cúbicos. Este va a ser un barco fresquero que tiene la particularidad
de que trajo el armador, trajo una fábrica, una máquina para producir hielo líquido para el enfriado del pescado, lo cual ocupa casi más de un tercio de la bodega. Otros de los prototipos, este es nuestro prototipo serie de los últimos años, ya hemos construido más de 10 de estos barcos de 20 metros 80 de eslora. Es una serie ya muy utilizada y que ha dado muy buen resultado en el puerto de Rawson, y prevemos también, tenemos ya la orden de compra de dos de estos barcos para entregar en el 2019. Y bueno, como les comentaba Alejandra, uno que se va a entregar este viernes. Y la quinta botadura, si tenemos suerte, es este proyecto de doble cubierta, que también es un fresquero, también con puente de aluminio y de 21 metros de eslora total. Es muy similar en el diseño, surgió a partir del congelador de 40 metros de eslora, por eso ven la proa bulbo de una manera muy similar a la que tiene el anterior. Y esta sería nuestra obra número 135, y si los tiempos nos permiten y tenemos suerte, podemos llegar a estar botándolo a fines del año que viene. Bueno, por último, me gustaría hacer una valoración de la industria naval pesquera, del momento que nos encontramos, gracias a la rentabilidad que está entregando hoy el langostino. Hay muchos armadores que están decididos a renovar sus barcos, a invertir en el país, y esto es muy bueno, incluso apoyado por el decreto 1205 que se decretó con este gobierno nacional, lo cual favorece la construcción en el país, ya que prohíbe la importación de buques pesqueros utilizados sin antes consultar a las cámaras. Y bueno, eso es una ley, un decreto fundamental para el astillero y para todos los astilleros del país, no solo para nosotros, ya que nosotros contra barcos usados no podemos competir por costos y porque no sabemos hacer barcos usados. Creemos que en esta oportunidad de renovación de flota se pueden generar muchos puestos de trabajo, se puede recuperar los oficios de la industria, y talleres y astilleros navales. Ahí, como nosotros veíamos, estamos tratando de tomar nuestras limitaciones, por ejemplo, en la construcción de un barco de 40 metros, para convertirlas en oportunidades, y en este caso esperanzados con el año que viene arrancar obras que permitan agrandar las naves del astillero para construir barcos más grandes y poder atender a esa flota que veían con una antigüedad tan alta, y atenderla acá en el país. Sí, disculpen que cometí un error en la moderación, me faltó pasar la palabra a Daniel Radosta, y también agradecer a Federico Castro Hebrero, que es el prosecretario del Departamento de Ingeniería Naval, que estuvo colaborando mucho en organizar esto y que salga muy bien, así que gracias, Federico. Vamos con Daniel. Casi todo en la industria naval empezó así. Lo que pasó es que para seguir avanzando después empezaron a necesitar ingenieros navales. Y en base a eso, alguien pensó en eso, y más o menos a fines de la década del 50, 1958, 1056, 58, empieza a desarrollarse la carrera de ingeniería naval acá en la Facultad de Ingeniería. Si ustedes ven o leen los boletines de esa época, van a encontrar una sucesión de hechos que hoy día llaman bastante la atención, pero que fueron reales. Yo voy a hacer una muy breve reseña de eso. El traslado de la Facultad de Ingeniería fue alrededor de 1958. Eso en junio. Después, en agosto, 2 meses después, ya hay un departamento de ingeniería naval con un director interino que fue el ingeniero Edmundo Manera. En noviembre
muy poco tiempo después de 1958, ya se manda a aprobar al decanato el proyecto del canal de experiencias del Departamento de Ingeniería Naval. Ese laboratorio que tiene el departamento, que tiene la carrera, sirve fundamentalmente para estudio, pero también se puede hacer una cantidad de trabajos muy importante. Fundamentalmente, lo que se hace en ese canal es predecir la resistencia al avance y con eso se puede predecir el consumo de combustible y la potencia de los buques. Ya 1959, en abril de 1959, ya hay un boletín que habla de la relación muy estrecha que empezó a haber de entrada entre el estudiante de Ingeniería Naval y Mecánica y la industria naval. Ese boletín habla de las prácticas de verano, las llamaban prácticas de verano. Hoy día esas prácticas son prácticas en astilleros 1, prácticas en astilleros 2 y la práctica de embarque. Esas tres prácticas se empezaron a cumplir desde el principio de la carrera. La hacían estudiantes del tercer y cuarto año, del tercer y cuarto año ya hacían prácticas. ¿En dónde? Lo que eran los talleres del Arsenal Naval. Hoy eso es Tandanor. Se transformó en Tandanor. Y ese boletín habla del nuevo astillero Río Santiago. Era nuevo en ese momento. Ya ahí se hacían prácticas. Y lo más sorprendente, lo más importante de ese momento eran las prácticas de embarque que se efectuaban, que era muy fácil realizarlas. ¿Por qué? Por la flota mercante que tenía el país. Entonces, una cantidad de alumnos se podían embarcar, hacer viajes a Europa, cumplir con esa práctica, y había un intercambio académico muy importante durante esas prácticas entre las universidades, por ejemplo, de Génova, de Turín, y los astilleros de Italia, de España, de los lugares donde es el buque donde se embarcaban esos alumnos, los lugares que iba tocando, los puertos que iba tocando. Salvando las distancias entre el primer director del Departamento de Ingeniería Naval y yo, parece ser que no pasó nada. Hubo muy poco. Después que se inició todo, muy poco. Se tendría que haber hecho muchísimo más de lo que realmente se hizo. Ya que estamos con el tema de las prácticas profesionales, que es el principal vínculo que tienen directo, que tienen los estudiantes con la industria naval, hoy día se siguen haciendo en Tandanor, ya no en la dársena norte, sino en lo que era la planta sur de Tandanor y en el astillero Río Santiago. La semana pasada un pequeño desentendido con Tandanor por el tema de las prácticas. Ese problema quedó completamente solucionado. Las autoridades de Tandanor se pusieron a disposición y las prácticas van a seguir normalmente. Lo que sí estamos esperando que el astillero Río Santiago, entendemos perfectamente los problemas que tuvieron, el astillero Río Santiago firme el convenio por las prácticas profesionales 2, que ya está firmado hace varios meses por nuestro decano. Esas prácticas para nosotros, para los estudiantes de Ingeniería Naval y Mecánica, son fundamentales. ¿Por qué? Porque son dos de las materias que forman el trabajo profesional de la carrera y son dos materias obligatorias. Nada más. Buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias a la universidad, particularmente a la FIUBA, por invitarnos y poder dar a conocer nuestro astillero.
Un simple comentario. Nosotros no trajimos libro porque la historia es bastante corta, con lo cual no queríamos... No, en realidad la escuchaba Alejandra, que nos acabamos de conocer, y es espectacular ver una historia que tiene muchas aristas similar a la nuestra. El astillero, digamos, la empresa nuestra también se inició, es una pyme, como tantas hay en la Argentina, de capital totalmente nacional. Cuando nosotros arrancamos allá por el 2015 con el astillero, nos llamaban los nuevos, nadie nos conocía, no sabían de dónde habíamos salido. Es como que alguien que venía de otro planeta había aparecido y había fundado un astillero. En realidad la historia nuestra incluye mucho de industria naval. De hecho, mi padre trabajó 26 años en Astillero Río Santiago. Él comenzó, en ese momento se hacían prácticas ya. De hecho, la escuela de Río Santiago tenía una escuela secundaria técnica. Él comenzó estudiando ahí, operando un torno en su momento. Y bueno, después siguió toda su carrera profesional hasta la década del 90. Todos sabemos lo nefasta que fue aquella época para la industria naval. Cansado, se imaginaron una persona con mucho empuje, cansado de no hacer nada, decidió fundar su propia empresa. En aquel momento él estaba a cargo de todas las pruebas de metrología, trabajó en las corbetas MECO y, digamos, con proyectos de mucha tecnología en el país en ese momento. Y bueno, eso un poco le impulsó a fundar una empresa que hoy día sigue existiendo y estamos muy orgullosos de tener presencia internacional. Incluso estamos radicados en Estados Unidos, Canadá, en algunos países de Europa, y nos dedicamos a lo que es la parte de mantenimiento industrial, el mantenimiento predictivo. Eso fue un desarrollo que se fue dando a través de los años y bueno, y en algún momento de la historia surgió la oportunidad de volver a trabajar en un principio con desarrollos de ingeniería naval, seguimiento de proyectos, y bueno, y en algún momento allá por el 2010 surge esta posibilidad. Algunos trabajos que habíamos estado realizando de diseño para navegación en algunos ríos, se dio la oportunidad de poder hacer una explotación del proyecto en la hidrovía. En aquel momento teníamos la visión de lo que sigue estando hoy día y que creemos que tarde o temprano, aunque muchas veces los gobiernos no ayuden, pero es algo que se va a dar porque el mundo necesita alimentos y la hidrovía es el canal para transportar toda la producción que nuestros países pueden generar. Nuestros países vecinos, no todos los que estamos sumados en la hidrovía. Bueno, por eso fue que decidimos meternos en este proyecto y bueno, en ese momento también estaba la renovación de la flota de barcazas doble casco, ya no se permitía más el casco simple, entonces bueno, era una buena oportunidad para disparar. Sin extender demasiado el tema de la historia, bueno, en el año 2012 adquirimos un predio en Lima, muy cerca de las centrales nucleares Atucha, de unas 105 hectáreas de tamaño. Ahí, bueno, después de mucho trabajo, realmente fue una obra de ingeniería muy grande porque los terrenos sobre los cuales está fundado el astillero están a la vera del río, con lo cual son suelos, digamos, una parte donde está la dársena era prácticamente un pantano. Hubo que hacer una obra de ingeniería civil muy grande para fundaciones y demás. Pero bueno, digamos, nos embarcamos en ese proyecto, estuvimos casi unos 3 años en obra civil, amén de que en el medio algunas reparaciones se comenzaron a hacer, pero bueno, finalmente en diciembre del 2015 el astillero empieza a operar. Afortunadamente, casi antes de terminar de montar totalmente la nave, habíamos firmado el primer contrato de construcción de una serie de 4 barcazas y bueno, ese fue el puntapié inicial de inicio para el astillero. Bueno, un poco sabiendo que bueno, había bastante historia para explicar por el resto de los expositores, quise enfocar un poco a lo que nosotros vemos de lo que es el futuro y hacia dónde tenemos que ir llevando. Particularmente lo voy a orientar a lo que es obviamente nuestro ámbito de industria naval, pero hacia dónde están migrando todas las industrias productivas a nivel mundial hoy día con los cambios tecnológicos que estamos teniendo. Nosotros el astillero lo pensamos como un proyecto muy importante desde un principio. Sabíamos que para poder triunfar y para poder ser competitivos teníamos que realizar una inversión importante. Empezando por las conclusiones del cuadro que presento allí, nosotros teníamos que tener una muy alta capacidad productiva, muy buena calidad, para poder tener competitividad. Para poder competir, nosotros estábamos en la hidrovía,
En ese momento teníamos y seguimos teniendo la competencia desigual con los astilleros paraguayos, pero nosotros hemos logrado a través de productividad y las capacidades de nuestro astillero haber competido en muchos proyectos con Paraguay, que finalmente no se concretó ninguno porque bueno, ha estado en los últimos 2 años, el río ha estado un poco bajo en cuanto a esa actividad, pero sí podemos competir de igual a igual y eso una vez más basado en lo que es competitividad, calidad y producción. El astillero, para dar algunos datos generales, tiene aproximadamente a turno simple una capacidad de procesamiento general de 350 toneladas de acero, con mucha automatización en todos sus procesos. Hemos empleado hasta un pico de 250 personas aproximadamente, un promedio de 200 podríamos hablar, 150, depende del tipo de embarcación que se genera. Siempre se tuvo la idea y bueno, afortunadamente también pudimos hacer distintos contratos, pero nuestras primeras construcciones, los primeros 2 años fueron prácticamente barcazas de doble casco, por esto que les explicaba hoy. Pero el astillero fue concebido desde un principio como una unidad versátil. Es decir, nosotros podemos fabricar cualquier tipo de embarcación y no solo para la hidrovía, sino también, bueno, lo que hemos dado muestras a partir de este año con unidades para la pesca. El tema de capacitación también es fundamental, la interacción con las universidades. En Lima tenemos una escuela técnica que tenía una carrera orientada fundamentalmente a lo que era el desarrollo nuclear, por estar tan cerca de Atucha. Desde nuestra llegada hemos empezado a trabajar con la escuela para tratar de generar también en la localidad de Lima personas que puedan empezar a trabajar en el astillero. Fue muy duro al principio, Atucha es una empresa del Estado en una rama totalmente distinta, el resto de la actividad del pueblo es rural. Tenemos varios de los ingenieros que hoy trabajan en el astillero graduados de la casa y pueden dar cuenta bueno, que hoy estamos trabajando con gente local. Ellos no han estado desde el día cero, pero ha sido realmente una actividad muy, muy compleja y hoy tenemos gente que con orgullo podemos decir del pueblo que la hemos ido formando, necesita seguir preparándose, pero hemos generado un desarrollo que creo que es muy importante para toda la sociedad en la cual estamos trabajando también. Bueno, esto es muy simple, a veces lo explico de manera simplificada, acá todo el mundo sabe cómo funciona un astillero, pero un poco es para mostrar de manera simple lo complejo que es todo este proceso. Y hoy también hablábamos con Alejandra, cada botadura, ellos que tienen un montón, nosotros que hemos visto unas cuantas también, más las propias que tenemos, y es un acto realmente muy emotivo, porque es muchísimo trabajo el que hay detrás de una construcción. Esas etapas inician con la ingeniería, toda la parte de compra, producción, el proceso del acero, las motorizaciones, toda gente trabajando 6 días a la semana, mucho más que 8 horas. Es un trabajo muy grande que requiere una máquina de relojería perfecta para poder cumplir con los tiempos, que es algo fundamental en la industria naval. Bueno, ahí un poco lo que quiero mostrar es nuestras instalaciones. Tenemos 2 naves. Uno lo ve de afuera, es una nave, pero nosotros lo tenemos separado en 2, que tiene más de 5.600 metros cuadrados de producción, que son la nave 1 y nave 2 que ven en horizontal en el gráfico. A su derecha, la parte en azul, es toda la línea automatizada de tratamiento superficial del acero. Tenemos una línea automatizada de granallado y pintado con shop primer para el acero. Después ingresa la nave 2, donde tenemos toda la parte también de corte automatizado y plegado de chapas. Y después sobre la nave 2 se trabajan todo lo que son estructuras de bloque principales. En el caso, por ejemplo, de fabricación de una barcaza, el doble fondo de la barcaza, tenemos una capacidad de izado de 50 toneladas, con lo cual fabricamos todos nuestros bloques pensando en esa limitante. Y podemos trabajar siempre con soldadura bajo mano. En la nave 1 se hacen todos los distintos accesorios, digamos, y distintos cuerpos que van cerrando la estructura de, por ejemplo, una barcaza. En este ejemplo que tenemos ahí en la salida, lo que ven hacia la izquierda, debajo de la flecha verde, es una barcaza que se está construyendo, que va saliendo en bloques hacia afuera de la nave. Como pueden ver, el proceso es prácticamente una línea de montaje automotriz, es un proceso continuo en el cual nada puede fallar o estar fuera de tiempo. A eso tenemos que sumarle todo lo que son los tiempos de inspección, de pruebas, prefectura. Es decir, hay muchísimo trabajo atrás de todo esto y bueno, y mucha ingeniería, fundamentalmente mucha ingeniería. Y hemos pasado, y bueno, y cada vez que tenemos un proyecto, y ahora, por ejemplo, que hemos tenido proyectos distintos a los que habíamos trabajado en los primeros años,
siempre son un desafío para poder adaptar toda la logística dentro de la nave al proceso productivo. Bueno, brevemente hacer un detalle de lo que hemos construido hasta el día de hoy. Como les decía, el astillero empezó en diciembre del 2015 con la primera serie de 4 barcazas. En aquella oportunidad el proyecto de ingeniería no era del astillero, sino que el armador vino con su proyecto. Lo construimos, eso nos generó algunos contratiempos porque había algunas variables que nosotros no manejábamos. Bueno, y a partir de ese momento empezamos a desarrollar nuestros proyectos. Algunos ya los teníamos y, bueno, y presentamos un nuevo modelo de barcaza que economizábamos un 10% de acero respecto del proyecto original. Y bueno, y a partir de ahí todos los proyectos, hoy el astillero nuestro trabaja prácticamente con proyectos llave en mano. Es decir, el armador nos viene a ver a nosotros, diseñamos el proyecto a medida que quiere llevar adelante y todo lo que es el seguimiento de prefectura, sociedades de clasificación, es decir, prácticamente el armador puede venir el último día a llevarse el barco, lo cual nos permite ser nosotros los que manejamos los tiempos. Bueno, hemos construido en los primeros 2 años para 3 armadores distintos, 9 barcazas de doble casco, 450 toneladas de peso cada una más o menos, con lo cual en los primeros 2 años hemos fabricado procesado más de 5.000 toneladas de acero. Bueno, a partir del año 2017, con una hidrovía que comenzaba a tener algunos problemas de producción, hubo algunas sequías, bajantes de río, este año ha sido un año bastante complejo también por eso, fue que decidimos visitar la industria de la pesca en el sur, que estaba funcionando muy bien. Empezamos a reunirnos con armadores de Rawson, y bueno, y a partir de ahí fue prácticamente todo el fin del 2017 y parte del inicio del año de 2018, trabajar con los armadores codo a codo y desarrollar un producto que lo hicimos desde cero. Es decir, el barco nuestro va a ser un barco totalmente novedoso que no existe en el mar. De hecho, muchos de los que después felizmente y gracias a ellos se decidieron trabajar con nosotros, bueno, han sido en cierta forma pioneros en esto y bueno, y con ellos trabajamos muchísimo. Para nosotros es fundamental estar codo a codo con el cliente. Nosotros podemos desarrollar con toda nuestra experiencia el mejor barco, pero también tenemos que tener el apoyo y el trabajo de la gente que está todo el día pescando, desde el punto de vista de la seguridad, del punto de vista del procesamiento del producto, que es algo que muchas veces no se le presta atención. Veía las imágenes de los barcos que Contesi está proyectando y bueno, hay una industria que evidentemente quiere empezar a progresar, el trabajo con el hielo líquido, muchas cosas que también nosotros estamos trabajando y me parecen muy importantes y creo que también este ambiente y poder ir expresando estas cuestiones son muy importantes para nuestra industria. Bueno, el año pasado firmamos 7 pesqueros de 990, algunos de los cuales estamos financiando nosotros mismos como astillero. Y bueno, y después también un barco 2080 que ya está en plena construcción. En estos días hemos hecho ya los volteos de los bloques principales. Y un barco de 2680 que ya en breve estaremos empezando a cortar, que ya tenemos el acero en el astillero. Bueno, esto es muy sencillo también. Tenemos una dársena de más de 20.000 metros cuadrados. En el año 2017 hicimos una ampliación de nuestra dársena de reparación. En los primeros años tuvimos muchísimo trabajo de reparación. Este último año se ha visto un poco afectado por la bajante que les decía en la actividad, pero sí es una actividad muy importante para nosotros también la reparación en la hidrovía. Hemos hecho balizadores, dragas, barcazas, bueno, areneros. Al día de hoy estamos reparando un par de areneros, alguna lancha de prefectura y tenemos algunas barcazas de carga seca también. Bueno, y a partir de acá un poco la visión nuestra que tenemos en la industria y hacia dónde creemos que hay que empezar a moverse y en lo cual nosotros ya estamos trabajando. El astillero hoy está trabajando en proyectos para el país, pero algo que siempre discutimos dentro de la Cámara y que mencionaba también la gente de Contesi, es decir, estamos cansados de ver que barcos de 25 a 40 metros vienen del exterior, vienen de España principalmente, y nosotros nos sentamos en una mesa siempre que nos juntamos y decimos, bueno, creo que llegó el momento de que nosotros estemos en condiciones de fabricar unidades que también puedan ser exportadas a otros países. Tenemos algunas condiciones, muchas veces los gobiernos, sin hablar particularmente de ninguno, porque creo que han sido varios los que no nos han ayudado, pero igualmente hay una industria pujante, hay una industria que demuestra día a día que puede generar productos
bueno, y en eso estamos trabajando. Y lo importante para esto es estar muy avanzados tecnológicamente para poder competir de igual a igual con cualquier país del mundo. Es decir, tanto la innovación como la tecnología, que van un poco de la mano, para nosotros son factores fundamentales porque es lo que hace a uno ganar más competitividad. Eso es hacer productos de calidad con mayor tecnología. Y esto no me refiero solamente al proceso productivo dentro del astillero, sino a la concepción de un barco desde su inicio. Pensar desarrollos novedosos, la calidad de los productos, desde luego, es algo que mi padre repite todos los días, y el lema prácticamente de nuestra empresa, que la calidad no se negocia. Es decir, para nosotros la calidad del producto es fundamental. Y después algo que en algún momento en el país, y bueno, ha sido complejo, el tema de los plazos de entrega. Es un tema muy, muy importante. El armador, cuando va a comprar una embarcación, obviamente tiene pensado un proyecto y necesita que el barco esté operando, ¿no? No puede estar esperándonos a los astilleros que los entreguemos. Entonces, esto es algo que nosotros desde el día cero nos hemos puesto como un objetivo. Al día de hoy lo hemos cumplido a rajatabla. De hecho, algunos de los proyectos de construcción de las barcazas hemos tenido penalidades muy grandes por día de atraso. Y lo hemos podido cumplir sin problemas, y creemos que eso es algo fundamental para darle credibilidad a nuestro sector y que nuestros clientes, que son los armadores, sepan que pueden construir en el país y que el barco lo van a tener a tiempo. Bueno, con todo este avance tecnológico que se está dando día a día, todos lo vivimos hasta con algo que no podemos despegarnos la mano, que es un teléfono celular, y todas las aplicaciones y desarrollos que están surgiendo todo el tiempo. Quienes trabajamos en la construcción de bienes tenemos que tener la capacidad de poder adaptarnos a estos cambios que se están empezando a dar, y porque no los vamos a poder frenar. Quien no tenga esa capacidad de adaptarse, creo, y esta es una opinión personal, pero bueno, que comparto con mucha gente, va a ser muy difícil subsistir en un mundo que avanza y se globaliza, y está totalmente globalizado al día de hoy. Por eso es que nosotros trabajamos en todo nuestro proceso. Ahí, bueno, menciono diseños y modelos virtuales. Hoy se está hablando a nivel mundial de lo que es la industria 4.0, de la nueva revolución industrial, la cual implica todos los cambios tecnológicos al proceso productivo. Nosotros lo entendemos de esta manera, y es por eso que le llamamos el astillero 4.0, en lo cual estamos empezando poquito a poco a desarrollar los primeros pasos en algunas cosas más avanzados, pero es un camino que empezamos a recorrer y estamos convencidos que no lo vamos a dejar, porque es el futuro de nuestra industria. Hoy les decía desarrollo y diseño de modelos virtuales, o sea, tanto en el proceso productivo de nuestro astillero, desde la ingeniería de detalle que desarrollan nuestros ingenieros cada día, hasta cómo eso se procesa el acero, disminuir los tiempos de transporte dentro de las piezas en el astillero, la optimización del uso de materiales. Hay muchísimos software que ayudan a todo eso, que conjugan con máquinas que tienen cada vez más tecnología, que ayudan a producir cada vez más y mejor. Pero además de eso, desde el diseño de un buque, hoy, por ejemplo, todas las unidades que nosotros hemos desarrollado para la industria pesquera se han hecho con simuladores, software de simulación, desde elementos finitos para todo lo que es la resistencia del casco, simulación de navegación, distintas condiciones marítimas. Es decir, hoy hay un bagaje de herramientas que nos permiten, antes de poner a prueba cualquier unidad, poder testearla desde distintos puntos de vista, con muchísima potencialidad, con muchísima capacidad de procesamiento. Y eso después ensayarlo, obviamente, como veíamos en las pruebas de canal. Después, dentro de la producción, bueno, sin extenderme mucho más en todo esto en el tiempo, pero bueno, digamos, la digitalización de los procesos, eso hace que se empiece a manejar cada vez más un volumen de información impresionante. Es decir, nosotros trabajamos mucho con empresas de ingeniería, fundamentalmente en la parte conceptual, algunas empresas del país, algunas empresas también del exterior, en barcos que por ahí vemos que no hay experiencia en el país, y creemos y esperamos fuertemente que esto vaya creciendo, y sabemos que está la capacidad. Va segundo año consecutivo que chicos de estudiantes de ingeniería naval que ganan un premio. Sabemos que el país tiene la capacidad, pero también somos conscientes de que hubo una época en la cual desapareció la industria, y bueno, y hoy vemos con muy buenos ojos que está empezando a resurgir. Nosotros tenemos muy buenos profesionales, les digo una vez más, y no porque estén acá, salidos de esta institución, y bueno, y en eso hay que ir trabajando muchísimo. Digo,
Esto genera un volumen de información muy grande, como les decía, estudios de ingeniería en distintos lugares, dentro del país, fuera del país. Nosotros particularmente, el astillero está en Lima, la empresa que les mencionaba y de ingeniería está localizada en La Plata, tenemos también oficinas administrativas en La Plata, con lo cual movemos grandes volúmenes de información y eso hoy día se puede trabajar tranquilamente, o sea, con el hecho de el Big Data, uso de la nube, o sea, hay mucha información que hay que empezar a manejar y empezar a adaptarse. Estamos trabajando también, hasta hace muy poco tiempo, cuando nosotros empezamos a trabajar, nunca mirábamos cuánto venía de la factura de luz, porque a nadie le importaba, porque era nada, cosa que estoy totalmente de acuerdo y no podía ser así. Ha empezado a cambiar, a pesar de que ahora nos duele, pero bueno, tenemos que trabajar cada uno en ser cada vez más eficientes y bueno, para eso estamos trabajando con una empresa también que nos está ayudando a poder hacer cada vez más eficiente. Estamos empezando con los estudios en este momento para empezar a ser cada vez más eficiente desde el punto de vista energético. Y desde luego, bueno, salud, seguridad, medio ambiente, certificaciones de normas, capacitación de la gente fundamental. Y bueno, y lo que les decía respecto de la responsabilidad social, nosotros hemos realizado algunos proyectos dentro de la comunidad de Lima, un balcón al río, que hemos trabajado la verdad que muy bien con el municipio de Zárate y bueno, de lo cual también estamos muy, muy orgullosos. Bueno, y finalmente para hacer un último ejemplo, este es un desarrollo propio de nuestra empresa, tenemos también con parte de ingeniería, hacemos desarrollo de software para nuestro servicio de ingeniería y hemos desarrollado también en la parte naval un software que fue primero para algunos proyectos que nosotros estuvimos auditando, pero al día de hoy lo estamos usando dentro de nuestro propio astillero. Es un software que nos permite a nosotros y a nuestros clientes monitorear en forma permanente desde que compramos el primer kilo de acero hasta que sale el barco del astillero, cada uno de los avances de obra que se van dando. Ahí volcamos cada uno de los planos, como se ve en el gráfico de abajo. Hay gráficos de avance de obra. El cliente tiene un portal de acceso en lo cual puede ver un registro fotográfico, como también se ve ahí en el gráfico de abajo, de cada uno de los bloques. Se puede explotar la estructura del barco, entrar en cada bloque, entrar en los certificados de inspección, los grados de avance, de estructura, de alistamiento, de compras de cada uno de esos componentes. Es decir, es una herramienta muy potente, la cual nosotros la usamos, por ejemplo, hasta para certificar a nuestros propios proveedores dentro del astillero. Es decir, nosotros cerramos un mes, nuestro cliente puede ver cómo su producto está avanzando y esta es una herramienta que le podemos, por eso le decía que pensar en un cliente a nivel global. Ha venido gente de fabricantes de pintura de Japón, distintos astilleros de otros países y han quedado realmente sorprendidos con este software, que es una herramienta muy potente, insisto una vez más, para nuestros clientes e internamente para nosotros, porque también nos permite controlar cada uno de las etapas del proceso productivo. Bueno, y finalmente, en esto no me quiero detener mucho, simplemente hacer una mención de qué es lo que está pasando en nuestro sector al día de hoy. Yo también soy vicepresidente segundo de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, trabajamos muy en conjunto con la FINA, y hay varios puntos que se están dando y que tenemos que trabajar todos en conjunto porque pueden ser una muy buena oportunidad. Tenemos la Ley de Marina Mercante e Industria Naval, que se terminó de reglamentar. La verdad que la ley no terminó siendo para nada lo que esperábamos. Fundamentalmente la parte de financiamiento, que era el punto más importante de la ley, fue vetada y algunos beneficios fiscales que también se podían obtener tampoco estuvieron, con lo cual la ley, bueno, tiene algunos aspectos importantes, como esto de acá a 2 años poder, crear un comité que va a decidir si los barcos se pueden importar o no, si es que no se pueden producir en el país, eso en conjunto con la Secretaría de Industria y las distintas cámaras, pero bueno, no es una ley como la esperábamos, como dije, pero bueno, es algo para empezar a trabajar. Está la ley de renovación de la flota pesquera, que se ha presentado algún proyecto, el gobierno tiene intenciones de presentar otro, estamos trabajando y creo que es una muy buena oportunidad también para los astilleros nacionales de poder renovar la flota que hemos dado muestra, como bien explicaba el ingeniero Goñi, es muy antigua, necesita renovarse y se tiene que, digamos, tratar de manera integral, porque acá se relacionan temas de permisos de pesca, o sea, no es solamente la cuestión de fabricar el barco como tal, sino que hay muchas cosas conexas que son muy importantes. La ley de compra argentino, que también refuerza estas 2 leyes anteriores. El programa Argentina Exporta, en el cual, bueno, también nos ha citado la Secretaría de Industria y estamos trabajando fuertemente con ellos para poder desarrollar mercados que nos interesan y hacia los cuales el día de mañana poder exportar nuestros productos.
Y bueno, y algunas mesas sectoriales en las cuales estamos trabajando con el ahora Ministerio de Producción y Trabajo, en ese momento era el Ministerio de Trabajo, para generar perfiles técnicos que la industria necesita. Es decir, crear competencias, y es un trabajo que viene avanzando bastante bien. Así que bueno, digamos, la realidad de nuestro país es más que compleja, no se las tengo que explicar, la vivimos todos los días, particularmente ha sido un año muy difícil en la Argentina, venimos de años muy difíciles. Pero creo que hay una industria que está dando muestras de que puede generar unidades a pesar de todo, podemos hacer trabajo en el país, podemos desarrollarlo a precios competitivos, con calidad competitiva y con diseños totalmente novedosos, y que confiamos que en el corto plazo vamos a estar en condiciones de no solo, como les decía, no solo proveer unidades para nuestro país, sino empezar a exportar o volver a exportar, como ya nuestro país supo hacerlo en varias de las unidades que hoy, muchas de ellas desafortunadamente hoy no están. Bueno, no quiero robar más tiempo, un video cortito para que podamos conocer las instalaciones. Muchas gracias, Marcos. Vamos a pasar a la presentación del ingeniero Podetti. Bueno, muchas gracias a la FIUBA por esta oportunidad, por esta invitación, a la cual no asistimos los dos invitados. En el caso, mi padre está con un problema de salud importante, así que, bueno, les deja su saludo, y esta en realidad es su casa, porque él es graduado aquí. Pero como él no está, traje un video en el cual nos hicieron una entrevista hace unos meses atrás, cuando presentamos este libro. Es un libro del resultado de un trabajo de 3 años prácticamente, de hace 3 años con mi padre, que es un libro en realidad de política industrial naval. Bueno, entre otras cosas trajimos algunos ejemplares aquí para dejar de regalo a la casa, y en particular para los alumnos del último año, que todos tengan un libro durante los próximos 4 o 5 años, con el concepto de que no le entreguen un libro antes de que estén terminando, porque si no, capaz que cambian de actividad. Entonces, les propongo ver este video, que sencillamente lo que hace es resumen del día de la presentación del libro, una entrevista que nos hicieron a mi padre y a mí. Después les tomo unos minutos más. Adelante. La industria de construcción naval argentina. Esta actividad tiene 3 partes: la oferta,
representada como el casco del barco, es el sistema industrial que los construye, compuesto por astilleros, navalpartistas, obreros y profesionales navales. La demanda, que sería la carga, representa los nuevos barcos que los armadores encargan a los astilleros nacionales en vez de importarlos. Esta carga puede provenir del Estado, de privados o del exterior. El Estado sería el casillaje del barco, donde se decide el rumbo y velocidad, es decir, el tipo de industria que se quiere tener. Se compone por políticas que pueden ser a favor o en contra del desarrollo. Una de las más importantes es el crédito naval. Veamos ahora qué pasó en Argentina a lo largo de los últimos años. A partir de 1937 empieza la etapa de preparación de la industria, cuando la Armada encarga la primera serie de barcos militares en el país, dando el impulso inicial. Pero fue recién en 1966 que el Estado puso en marcha el crédito naval y las políticas de incentivo a la producción local, lo cual hizo que la demanda creciera en los astilleros, poniendo en marcha una etapa de fuerte crecimiento. Se construían cada vez más barcos, más grandes y en astilleros más modernos. Pero a principios de los 80, el Estado abandonó todos sus roles. Y este espectacular avance se detuvo de golpe, generando un derrumbe de casi toda la demanda y la reducción de la base industrial. En los 90, el Estado regresó con fuerte decisión política, pero en el sentido contrario al desarrollo. Se favoreció obscenamente la masiva importación de buques usados, casi siempre libres de impuestos. Así, en lento retroceso, esta industria se mantiene en un inmerecido estado de subdesarrollo, forzado por malas políticas de Estado, contrarias a las exitosas en el resto del mundo. Muy viejas embarcaciones, descartadas en países industriales, siguen llegando por centenas a estas aguas, transformando a la Argentina en el basurero de la chatarra naval mundial. A futuro, se espera una etapa de recupero, reorientando la política naval a favor del país y con crédito naval, los armadores volverían a elegir a los constructores argentinos competitivos. Esto devolvería al país una fuerte industria naval posible y necesaria. Entre 1980 y la actualidad se perdió el 90% de la actividad industrial. Pasamos de 60.000 empleos totales en la industria a menos del 10%. Pasamos de 400 millones de dólares de venta de valor industrial naval a menos de 38 promedio. Y de representar un significativo 0,26% del PBI de la Argentina a un ínfimo 0,007%. En todo el mundo, en los países marítimos como el nuestro, existe una fuerte articulación público-privada. En el año 1974, YPF se disponía a importar los 2 buques más grandes para su flota. El presidente Perón, antes de dar su aprobación, insistió en que se hiciera una consulta directa a la industria naval. Contestamos que nunca habíamos hecho proyectos o construido barcos de esas características o tamaño, pero que estábamos en condiciones de hacerlo. El presidente de la Nación creyó en la industria nacional y tiempo después YPF recibía los petroleros de 60.000 toneladas, Ingeniero Huergo e Ingeniero Silveira, que hasta la fecha son los 2 buques mayores que ha diseñado y construido la Argentina. El caso de la Prefectura Naval Argentina es lamentable, porque nunca construyó un barco en la Argentina e importó siempre en forma poco clara. Los otros 2 casos son la hidrovía y la pesca, que es donde se ha hecho más daño y donde ha habido sospechas por casos de corrupción. Es incomprensible que durante tantos años se haya priorizado la importación de barcos usados
sin pagar impuestos. En estos dos últimos casos, desde los años 90, se han perdido 90.000 puestos de trabajo. El Estado ha dejado de recaudar 800 millones de dólares y hay 1.500 millones de dólares de divisas en la importación. Raúl, ¿esa situación no cambió? ¿Hay casos nuevos? Se han generado 4 casos muy graves. Son el caso del INIDEP, de las patrulleras fluviales para la prefectura, el caso ENARSA y el caso de los OPVs o patrulleros de alta mar para la Armada. Estos 4 casos han generado 5.000 puestos de trabajo perdidos adicionales, 50 millones de dólares perdidos de impuestos y 300 millones de dólares de divisas desperdiciadas. Siendo un sector tan importante, pero por lo visto tan castigado, ¿ven alguna solución? Claro que sí. Está todo dado para que se empiecen a tomar las decisiones adecuadas para reactivar la industria naval argentina. Hay 3 temas básicos. El primero es que la importación de buques, sobre todo usados, sea la excepción y no la regla. Que haya financiamiento e incentivos para que los armadores privados opten por comprar barcos nuevos hechos en nuestro país. Y tercero, que el Estado, para la compra de sus propios barcos, llegue al máximo de todas las instancias para comprarlos en el país competitivamente. Lo que hacemos es proponer soluciones concretas y proyectamos económicamente lo que puede volver a ser esta industria en los próximos 20 años. Cambiando del 12% de la participación que tienen hoy los astilleros argentinos en el mercado local al 58%. Si logramos eso mínimamente, después de una etapa de recupero, llegaríamos a la consolidación en la cual volveríamos a tener 60.000 puestos de trabajo en total en la industria, superaríamos los 500 millones de dólares anuales de venta y volveríamos a recuperar parte de la importancia dentro de la economía argentina, llegando a un 0,07% del PBI. Raúl, te pido un comentario final y que lo hagas mirando esa cámara y se imagine que detrás de la cámara están los que toman las decisiones. Entonces, un mensaje esperanzador. Nos enfrentamos al desafío de recuperar la industria naval argentina. Eso es posible y es necesario. Pienso que si cada uno en su sector hace lo mismo, también vamos a recuperar la gran nación argentina con la que soñamos. Hagámoslo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hicimos con este libro? Lo que hicimos fue analizar 80 años para atrás y proyectar 20 años para adelante, a partir del 2017, ¿no? Pero no queríamos, queríamos un poco tomar la posta del padre de acá, del amigo José de González Climent, que en 1972 publicó posiblemente el primer tratado, digamos, de la industria naval argentina, con el auspicio de AFNE, y que ya hacía tantos años, 45 años casi, que no se escribía, digamos, sobre la industria en forma sistemática. Y lo que hicimos fue hacer un trabajo de fondo, porque se habla mucho de esta industria, pero no había datos duros. Entonces, como somos ingenieros, nos pusimos a armar esa información y relevamos los 1.200 barcos, 1.300 barcos construidos desde 1937 hasta la actualidad, de más de 20 metros y barco de trabajo. Entonces, los analizábamos desde el punto de vista técnico, económico,
de generación de empleo, de los mercados a los cuales apuntaba. Y como estábamos buscando hacer un análisis de toda la industria, lo que hicimos fue tomar dos variables que fueran comunes a todos los astilleros y a todos los barcos. Y esas dos variables no nos servían, no tenía sentido comparar las toneladas ni los metros cúbicos de bodega, porque estábamos mezclando buques de turismo, bulk carriers, barcos de pesca. Entonces tomamos dos variables que a lo que nos interesaba, que era la política industrial, era lo más importante, que era el valor económico generado y el empleo generado. Y con eso pudimos trabajar en todo el análisis que hay en este libro y relacionar políticas de Estado con desarrollo o subdesarrollo. Digamos, estas relaciones de causa-efecto. Las cosas no nos pasan porque sí, nos pasan porque se han tomado malas decisiones y se han mantenido malas decisiones y se siguen tomando aún peores decisiones. Y eso es lo que nos sumerge en el subdesarrollo en el cual estamos actualmente. Pero les quería... ¿Cómo se lo pasó? Les quería dar algunos gráficos, más que nada, algunos comentarios del trabajo, como para que después les permítanme avanzar. Primero un breve comentario respecto a lo que yo considero que son las 4 etapas de la industria naval argentina. Arrancamos en 1937 porque es cuando por primera vez el Estado argentino, en particular la Armada, se pone los pantalones largos y dice: voy a construir una serie de barcos en la Argentina. Y no discrimina entre astilleros privados o públicos. Y pone en marcha la serie de los rastreadores Parker en 1937. Realmente, cuando uno lo mira para atrás, una decisión jugadísima, porque habitualmente esos barcos se importaban. Pero la Armada, en su rol de empuje de esta industria, puso eso en marcha. Eso es el principio. Duró poco, pero permitió que esta casa de estudios se armara a los pocos años, que empezaran a armarse los sindicatos, porque empezó a haber más actividad en los astilleros, y empezó lo que yo digo, la etapa de preparación. Esa etapa es la primera etapa que está en el gráfico, que vemos que el gráfico no se ve muy bien, lamentablemente, básicamente grafica años en abscisas y en las ordenadas están millones de dólares. En el primero están el total y después dividido, los otros 3 gráficos dividido en millones de dólares en lo que sería el Estado como armador transportista, el Estado en sus funciones indelegables, como en la defensa, y después la exportación y la actividad privada. Pero vemos que en el primer periodo hay muy poca actividad. Solamente hay una pequeña actividad fluvial que se nota en el segundo gráfico y algo de la Armada con el nacimiento sobre todo de Río Santiago. Pero es sobre el final de los años, del principio de los años 60, que con la política desarrollista que había en ese momento, se empiezan a poner en línea las políticas, lo que se necesitaba para que se empezara a desarrollar la industria. Porque con esto, hasta ahora, lo que se había desarrollado los astilleros. Habían empezado a aparecer astilleros. Con Tesi había aparecido, bueno, el astillero que había fundado mi padre en el 64, en esa época, Astilleros Alianza empezaba a arrancar también. Pero recién, con las políticas que Frondizi empujó y Ilia continuó, en el 66 se generó un marco adecuado, que fue la ley de, ¿cómo se llama?, de reserva de carga, una actitud fuerte de ELMA y de YPF de compra de barcos y de la Armada también. Pero además de haber una política del lado de la demanda del Estado, también, y del Estado también, y de los privados, porque la ley de reserva de carga también les permitía a los privados tener oportunidades. Lo más importante que ocurrió ahí es que por primera vez
existió el crédito naval. Casi diría por única vez. Y fíjense que el crédito naval, que era el Fondo Nacional de Marina Mercante, fue muy importante para impulsar la industria naval argentina, que empezó a final del primer periodo, que es donde empieza el segundo periodo, que es el periodo de crecimiento. Fíjense cómo crece la demanda, el valor construido. Vemos ELMA en el gráfico en la sombra celeste, YPF en la sombra negra y fundamentalmente la Armada en el gráfico azul con una gran demanda. Pero también eso permitió que los privados, los armadores privados, abajo en el gráfico en color rojo, y se empezaran a generar exportaciones. ¿Qué pasó? Cuando termina esa etapa de crecimiento a fin del 79-80, lo que ocurre es que sencillamente se aniquila el sistema de crédito naval. Y el Estado se retira absolutamente de su rol de demandante. Cierra ELMA, cierra YPF en sus demandas y, por supuesto, la Armada ya hacía unos años que había dejado de comprar barcos. Estos gráficos muestran la fecha de contrato, no la fecha de construcción, ¿okay? La fecha de contrato, que es cuando se demuestran las políticas. Lo único que continúa en la tercera fase, la fase que yo llamo de derrumbe, es un poco de las exportaciones y del trabajo en la industria privada que quedaba, pero ya prácticamente desapareciendo. Y en nuestra etapa actual, o de los últimos años de subdesarrollo, sencillamente hubo algunas exportaciones donde esos dos picos fueron dos operaciones que se hicieron con Río Santiago y la mayor parte de la parte verde esa que hay hace unos pocos años tiene que ver sobre todo con las exportaciones de barcazas que hizo el astillero Punta Alvear a Colombia. Vamos a continuar. Fíjense, siguiendo esas mismas curvas, este es el empleo generado. Vemos que en los años 80, más o menos, se llegó al máximo que en el empleo directo, que es las horas hombre que se necesitaban para construir los barcos que realmente se construyeron. Acá no contamos nosotros la gente que había en los astilleros, sino la que se necesitaba que estuviese para construir esos barcos. Porque es distinto, digamos, puedes tener 3.000 personas, pero para lo que estás construyendo se necesitan 300. Entonces, lo que estamos contando acá en empleo directo es lo que realmente se necesitaba para construir barcos. Después están los indirectos y las reparaciones, y después también los indirectos, la industria naval partista, que llegó en su totalidad a los 60.000 empleos en 1980. Es interesante ver acá cómo digamos, justamente el último gráfico muestra la importancia que tuvo Río Santiago en los primeros años y después en la generación de empleo directo. Realmente es muy poco la participación de Río Santiago en los últimos 10 años, que es menos del 25% en la industria naval argentina. Del punto de vista del mercado, cuando lo vemos del punto de vista de los valores, también vemos algo muy similar, viendo cómo en el primer gráfico, en el de arriba, directamente el Estado, la Armada, desapareció en un momento y prácticamente lo que quedó fue un mercado privado y de exportación. Otra cosa interesante de entender acá es la relación entre el empleo y el valor construido. Entre el empleo directo y el valor construido. En promedio, esto es decir, ¿cuánta gente se necesita por $1.000.000 de barco construido? En nuestra historia hemos estado en el orden de los 23 empleos por $1.000.000 y en los últimos años en 14. No son valores malos a nivel internacional. Por supuesto, comparándolo con economías comparables, por supuesto. Pero, con lo cual quiero decir, no hay un tema de competitividad de la industria naval. Acá me estoy refiriendo a la industria naval privada, de construcción privada, de un problema de competitividad intrínseca de la industria, sino justamente es un problema exógeno a
lo que puede hacer Marco en su astillero, Alejandra en el suyo o cualquiera en cualquiera de sus astilleros. Es un problema que no tiene que ver con la productividad interna, que siempre tiene que mejorar, etcétera, sino que fundamentalmente tiene que ver con factores externos y que tienen sobre todo relación con las políticas. Bueno, el caso de Río Santiago, brevemente, es un caso muy especial y difícil de analizar en pocos minutos. Se pueden malentender muchas cosas. Sencillamente mostrar el análisis, en este caso, del empleo de Río Santiago, cómo evolucionó a lo largo de los años. Se marca ahí la época de la provincialización, que fue el gran cambio de Río Santiago. Después, esto en el libro lo pueden analizar mejor, pero lo mismo siguió la misma curva para que toda la industria respecto al valor. Pero lo más terrible o lo más particular es justamente esta relación que hablábamos antes, la relación entre el empleo y el valor construido. Fíjense, lo ideal es que, digamos, vos sos más competitivo cuanto más baja es esta curva. Digamos, lógicamente, cuanto menos recursos para lograr un valor, cuanto menos recursos gastás para lograr un valor, tenés mayor competitividad. A partir de la provincialización en Río Santiago, la curva azul se dispara a valores exorbitantes. Estamos hoy en el orden de los 300 empleos, 350 por millón de dólares construido, cuando astilleros estatales en la región están en el orden de 30. Río Santiago, medido de esta forma, es 10 veces menos competitivo que los astilleros estatales latinoamericanos. Es todavía unos 14 veces menos competitivo que los astilleros privados argentinos, pero comparado estatal contra estatal, que sería y regional, tenemos un problema muy importante ahí. También ocurrió en los años 60 y 70 esa diferenciación entre las curvas. La curva roja es el que siempre más o menos se mantiene constante porque es el empleo directo por millón de dólares. El otro es el empleo total. Y es ahí donde se nota, en esas grandes diferencias en donde se nota la ineficiencia. Cuando se separan las curvas es que tenés mucho personal indirecto, o sea, costo excesivo, digamos, para lo que estás produciendo, y es lo que te hace poco eficiente. En los años 70, cuando eso ocurrió, tenía más que ver con que el astillero se estaba construyendo a sí mismo. Era además el gran formador de muchos de los que estamos acá, sobre todo de aquel lado, y de mi padre y de muchos de nuestros padres, y además el formador de los grandes, de lo que fueron los empresarios y los técnicos e ingenieros navales de la Argentina. La razón por la cual hoy estamos en 300 empleos por millón de dólares no tiene nada que ver con ese tipo de situación. También en aquella época se construían los motores, todo eso tenía que ver con esta gran diferencia. La situación actual tiene que ver con situaciones absolutamente políticas, no tiene nada que ver con aspectos industriales y empezó lamentablemente la provincialización en la medida que empezó a aumentar enormemente el plantel de personal, sobre todo indirecto, no relacionado con la producción, y empezó a bajar terriblemente el valor producido porque el Estado, que es el dueño y el que le daba el trabajo, dejó de confiar cada vez más, y aún hoy, desde los 90 hasta hoy, cada vez más en la posibilidad de producir el astillero. Entonces, esa curva se está disparando en valores imposibles. Pero también hubo otros astilleros muy grandes en la Argentina, como fue el caso de Astarza, como fue el caso de Príncipe Mengui, y un caso muy especial que es el astillero Río Santiago, fundado por el ingeniero Rodríguez Ubieta, que tenemos acá, Sergio, su hijo, Alianza, que ha presentado hace poco además un libro sobre la historia de este astillero, que para mí es uno de los ejemplos más claros de lo que la Argentina puede hacer cuando están dadas las condiciones por la capacidad técnica y por la calidad de nuestra gente. Pero se podía exportar, había crédito, había política adecuada para eso.
Pero aún hoy quedan 16 astilleros. 16 astilleros medianos. 16 astilleros que perfectamente podrían ser nuevamente quienes están poniendo en marcha la industria naval argentina. Pero hay que darles la oportunidad, junto con Río Santiago, por supuesto, para que eso ocurra. Y eso es algo que nosotros debemos demandarles a nuestros gobernantes. Nosotros debemos hacer que esas políticas cambien y se hagan a favor, no como el gráfico mostraba, que de ir con el barco, con el casillaje para el otro lado. Y para terminar, un brevísimo comentario muy de actualidad. Hace pocos días, cuando se aprobó el presupuesto nacional, se aprobaron 340 millones de euros para posiblemente el presupuesto más importante que se aprobó para la industria naval, para barcos en la Argentina de los últimos 40 o 50 años, para construir patrulleros de alta mar, para OPVs o como patrulleros en definitiva para la Armada. Este valor es justamente, casualmente coincidente con la oferta de un astillero francés, considerado hoy por una universidad americana el astillero más corrupto del mundo, socio de Odebrecht en Brasil, y que si algunos informantes me dicen la verdad, estaría firmándose en la reunión de Macron con Macri en estos días la compra de estos barcos que sin duda se podrían construir en la Argentina y dándonos una nueva oportunidad de crecer. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los expositores, fueron excelentes, yo creo, las presentaciones. Y bueno, vamos a dar lugar a la interacción con todos ustedes. Le vamos a pedir disculpas por el micrófono inalámbrico que tuvo un problema técnico, así que le vamos a pedir que lo hagan a viva voz, primero presentándose con nombre y apellido y pertenencia, si son FIUBA, graduados, estudiantes, si son de otra casa de estudios, de alguna empresa. Así que si quieren ir avisando y si no, arrancamos por acá. Si hay algún anotado, si no, arrancamos con una pregunta que me apunté yo. Allá hay una. Gracias, Carlos. No le den mucha pelota a lo que dice Carlos porque es como leer este libro antes de estar en el último año. Decididamente, esto debería decirse que todo indica que no va a andar. Es más, a mí me lo decía gente de la Armada cuando discutía en el edificio de Libertad muy fuertemente sobre este tema de la compra en Francia, de esta pésima decisión de la compra en Francia, impulsada por la Armada además. Y ellos me decían, lo que pasa es que construir en la Argentina es imposible. Y me acordaba hace poco un comentario de Kovadov, un filósofo interesante, que nos recordaba a San Martín, cuando Pueyrredón le manda para el ejército de los Andes unos pocos caballos, unos pocos tela para hacer uniformes. Y le dice, bueno, y no me pidas más porque lo que estás haciendo es imposible. Lo que querés hacer es imposible. Y San Martín le contestó, que es lo mismo que nosotros debemos contestarnos cuando nos dicen que construir de nuevo grandes barcos en la Argentina es imposible. Es imposible, sí, pero es imprescindible. Es imprescindible para que volvamos a ser una gran nación. Es imprescindible que volvamos a construir nuestros propios ferrocarriles. Es imprescindible que volvamos a construir los barcos que necesitamos. Es imprescindible que volvamos a exportar, como decía hace un rato aquí. Exportábamos el 34% de nuestra producción en la Argentina, exportábamos el 34%. Nosotros desde nuestro pequeño astillerito mediano en Dock Sud exportábamos a Alemania portacontenedores. Yo estaba ahí. Exportábamos con crédito del BID barcos de investigación pesquera, que ahora el INIDEP inventó que no se pueden construir en la Argentina porque somos incapaces. Entonces,
Eso es lo que tenemos que cambiar y solamente lo vamos a cambiar si ustedes no claudican. Si lo que es imprescindible, por más que sea imposible, lo hacen. No nos olvidemos que acá está el Centro de Estudiantes, por ejemplo, también como coorganizador, que esto es algo bastante novedoso, al menos de los últimos años. Está participando activamente en la organización de estos encuentros. También, por ejemplo, por decir algo, tenemos un prosecretario joven que está ayudando a Daniel a sacar adelante el departamento. Es decir, la respuesta que yo daría es sí, vengan a estudiar Ingeniería Naval y Mecánica y desde el primer día pónganse a trabajar con nosotros a sacar adelante esto, a ayudar a sacar adelante esto. De hecho, para hablar en términos concretos, al finalizar este encuentro, a todos los inscriptos que lo hayan hecho por forma digital y los que no le hayan tomado el contacto en la entrada lo pueden hacer ahora. Queremos convocarlos a formar grupos de trabajo. La herramienta que tenemos ahí principalmente en UBA es el PIUAD, que es un programa que se propone generar propuestas integradas para el desarrollo del país. Empezó con un abordaje más bien general, donde económicas tenía mayor protagonismo y ahora estamos con Facultad de Ingeniería teniendo que tomar la posta. Y necesita eso llenarse de contenidos, de gente, de masa crítica, de ideas, de documentos. Y bueno, eso es lo que le diría a un estudiante o a alguien que está por tomar la decisión, que venga, que se sume, porque hay que hacer lo imposible como hizo San Martín. En un caso particular nuestro, antes que el caso este de las OPB, tuvimos las famosas patrulleras israelíes para la hidrovía. Nosotros tiempo antes fuimos citados por la prefectura, como muchos astilleros, cada tanto como que nos llamaban para presentar un proyecto. Más allá de eso, nosotros lo tomamos en serio, hicimos un desarrollo, lo presentamos en la prefectura, desde luego no prosperó, terminó comprando las patrulleras de Israel, pero al día de hoy ese proyecto no lo hemos dejado y estamos haciendo gestiones y a través de la Cancillería también, nuestro país que no compra lanchas de origen nacional, estamos trabajando a través de Cancillería para tratar de vender esas mismas patrulleras a países como Paraguay, países como Bolivia, que también participan de la hidrovía. Muchos países africanos son compradores de este tipo de unidades, con lo cual uno tiene que poner el grano de arena y mirar hacia adelante. Si uno se deja llevar por la realidad, porque el gobierno no me ayuda, porque las tasas, entonces directamente no hacemos nada. Entonces yo creo que cada uno, desde que alguien ingresa en la universidad hasta que se gradúa, empieza a trabajar, quien se dedica a emprender, todos tenemos que poner nuestro granito de arena y demostrarle a las autoridades, sean las que están hoy, sean las que van a venir, sean las que estuvieron, de que tenemos una industria pujante y que podemos desarrollar, a pesar de todos los compromisos, de todas las, digamos, las ruedas, los palos que nos va poniendo en la rueda, ¿no? Bueno, gracias Solimeno, gracias por estar hoy, porque sin armadores no tenemos sentido los industriales. Así que, respecto a la pregunta, ¿no hay política industrial naval más importante que el financiamiento naval? Es absolutamente ridículo que, digamos, se cierra la importación de buques usados, lo cual debería, en gran parte. ¿Cómo se llama? Le damos todo el apoyo tecnológico a la universidad, pero no generamos un sistema de crédito naval, no va a pasar nada. Y de eso saben todos los países exitosos. Los países que tienen éxito en su industria naval resuelven de cuajo el tema del crédito naval. Esto me hace acordar cuando estábamos hablando del tema de la ley, otro fiasco, se hablaba que lamentablemente se vetaron los artículos más importantes que tienen que ver con el financiamiento justamente. Vino el ministro de Economía, Duhovne, a explicar por qué se había vetado eso, ¿no? Y él dijo, bueno, porque tienen que hacer como en el resto del mundo, tienen que vivir sin financiamiento y sin subsidios, lo cual nos mostró su absoluto desconocimiento. En todo el mundo el Estado participa del financiamiento naval y financia y subsidia con mayúscula y sin ponerse colorado a la industria naval, porque, como me contaba un secretario de Industria Naval de Brasil, hablando de la industria naval de Brasil y de Argentina, el tipo agarra y me tira arriba del escritorio unas pelotitas, ¿no? Y me dice, vamos a hablar de industria naval. Y me dice, estos son porotos de soja. Al final del día, lo que nosotros y ustedes
hacemos son poroto de soja, con poco valor agregado, porque no jodamos, no le agregamos casi nada, ni nosotros ni los brasileños de verdad, al poroto de soja de valor. Pero entre la tranquera de los campos nuestros, de Argentina y Brasil, y el mercado de consumo, el mayor valor que se agrega es el flete en un barco. Entonces, la única forma de sumarle valor a ese poroto de soja, a la mayor producción argentina y brasilera, es que los barcos en los cuales se transporta, los barcos que se bajan la soja por la hidrovía, los barcos que hacen el remolque de los grandes bulk carriers, los barcos balizadores que marcan y dragan los canales para que entren estos grandes barcos, se construyan en nuestros países. Y para eso no se quedaron en Brasil solamente con la política. Agarraron y tomaron las medidas, hicieron el fondo de marina mercante de ellos, que fue explosivo, que hizo pasar, y ahí vamos de nuevo a la pregunta de Carlos Braña, de 2.000 obreros navales en el 2001 a 80.000 empleos directos en 12 años después. Y eso lo hicieron porque tomaron la decisión y pusieron el crédito para que esto funcione. Hay otros métodos. Un método, por ejemplo, es el de Estados Unidos, país en el cual, para que todos sepan, es absolutamente imposible importar un barco, ni usado, ni nuevo, no me importa. Los barcos en Estados Unidos solamente se construyen y se tripulan por americanos. Pero ellos tienen otro sistema. Ellos no ponen la plata. Ellos le dicen a Solimeno, vení, tráeme tu proyecto. ¿Qué vas a pescar? ¿Cuánto vas a pescar? ¿Vos sabés pescar? Te estudian, te dan vuelta, te analizan, te hacen pagar a vos el estudio y al final dicen, ¿sabés, Solimeno? Tu proyecto es rentable, es posible. Por supuesto, si el país más o menos se comporta normalmente. Entonces, yo no te voy a dar un mango, te voy a dar garantías. Con esas garantías va Solimeno a Wall Street y le hacen cola para darle la plata. Porque el Estado, si Solimeno no puede, si el proyecto de Solimeno no cumple, parcialmente va a estar el Estado atrás haciéndose cargo. Ese es uno de los métodos. Otro método es el de Brasil, el de China, el de la mayoría de los grandes países, que además ponen los fondos, no solamente las garantías. Y hay otros métodos, en los cuales el Estado participa poco, como es, por ejemplo, unos que usamos nosotros para exportar los barcos para Alemania o para exportar los barcos para Paraguay o barcazas para Paraguay, que es, nos asociamos con un socio extranjero, grande, importante, que nos vende todo lo que no se construye en el país. Los motores, la chapa naval, la electrónica. Todo lo que no se construye en el país nos lo exporta, nos lo vende el extranjero. A cambio de eso, él tiene que financiar el 100% de la obra. El 100%. ¿Ok? Bueno, ese es otro método. Nosotros lo hemos hecho para exportar y para construir la Argentina. Y ese sistema es el que la industria naval le ofreció al gobierno argentino para construir los patrulleros de alta mar en la Argentina, con un convenio firmado con Holanda del 100% de financiamiento para construir los barcos en Argentina. A pesar de eso, a casi el doble los estamos comprando en Francia. Discúlpenme, estoy un poquito caliente con el tema. Sí, tal cual. Es muy difícil remontar esa industria naval grande de entrada. Lo bueno es que esos 16 astilleros que están ahí construyen actualmente y tienen la capacidad para construir justamente los barcos que la Argentina hoy necesita más. Pesqueros, remolcadores, buques de turismo, patrulleros, lanchas, buque de transporte de cabotaje, con eso solo, sin hablar de volver a construir grandes bulk carriers de 60.000 toneladas, ni con eso solo, con los barcos de cabotaje, con los barcos medianos
que necesitamos los argentinos para hacer nuestras propias actividades, estaríamos llenos de trabajo. Y a partir de eso, también empezaríamos a generar la competitividad para construir barcos más grandes. Y a partir de eso también a volver a exportar. Entonces, hay cosas inmediatas que están en la mano, que son fáciles, que se pueden empezar a hacer inmediatamente. Sí, para ampliar un poquito la idea de Raúl, y justamente en ese sentido, porque si no parece que siempre en la industria naval nos quedamos mirando todo aquello y que el Estado hoy no nos ayuda, y hoy creo que nos hemos dado cuenta a través de las últimas medidas, de los últimos gobiernos que hemos tenido, que el Estado no tiene la intención de ayudar al sector, pero como bien decía Raúl, el sector tiene capacidad, tal vez no pensando en los grandes bull carrier que en algún momento se fabricaron, por lo menos en un inicio, pero, y volviendo un poco a la idea de dónde estamos dando esta charla, y hay mucha gente, como mencionaba Carlos, mucha gente que hoy día está estudiando esta carrera, y realmente hay que saber de que nosotros tenemos, el Estado nos puede dar reglas de juego, o, como en este caso, no darlas, pero evidentemente la actividad es posible y es viable, a una cierta escala, como bien decía Raúl, para un mercado específico. Pero ese mercado lo tenemos y estamos trabajando. Y a pesar de no tener estas cuestiones, hemos sabido manejarnos y desarrollarnos en estos últimos años. Desde luego, y nuevamente si uno lo pone en perspectiva con lo que la industria naval fue en algún momento, yo me acuerdo de chico haber pasado hasta alguna fiesta de fin de año, porque mi viejo estaba de guardia dentro del astillero Río Santiago, en la época que botaban 5 barcos por año y era impresionante, y lo veo hoy día y te da ganas de llorar. Pero hay que tratar de repensar todo eso, saber dónde estamos jugando hoy. Tenemos claro por lo menos que el Estado qué rol va a jugar, y bueno, y a partir de ahí tratar de desarrollarnos. Las cartas ya las tenemos sobre la mesa, posibilidades hay muchas. Yo insisto, nosotros estamos trabajando con esto de las patrulleras. Hoy estamos trabajando con una tecnología de punta en el mundo, que estamos en un proyecto de un empujador para la hidrovía a gas, que trabaja con gas licuado, que eso se está hablando en el mundo, y nosotros lo estamos desarrollando acá en la Argentina, con ingenieros argentinos. Obviamente los motores no son nacionales porque no se fabrican en el país, pero sí estamos trabajando en toda esa tecnología. Y esperamos, porque también hay intenciones de YPF con todo el tema del desarrollo de Vaca Muerta, de empezar a inyectar gas. Digamos, hay todo un mercado potencial en el cual podemos crecer, en el país y hacia el exterior. Entonces, a quienes están estudiando, sigan haciéndolo, hay muchas capacidades, y todos como argentinos volver a generar. Si el Estado no nos va a ayudar, bueno, cada uno desde su emprendimiento tratar de refundar estas bases y empezar a generar nuevamente toda esta actividad tan rica y que tanta historia tiene en el país. Bueno, y ahí va a estar la universidad también ayudando en lo que pueda. Un brevísimo comentario a Ricardo en cuanto a lo que mencionabas de la planificación. Efectivamente, nosotros estudiamos nuestro programa, que se abandonó como práctica del Estado Nacional desde hace décadas. La última vez que se hizo en forma seria, profunda, fue en la primera mitad de los 70, y después de ahí en adelante se abandonó por completo. Es una capacidad que el Estado necesitaría recuperar para hacer impulsar este tipo de iniciativa en forma coordinada. Y no, como reflexión final, también para que puedan volver la gente de Contés y a Mar del Plata y que no queden atrapados en el G20 en la capital federal, decir que esto que estamos viviendo acá en conjunto es demasiado valioso como para que quede solo acá. Juntémonos cuando llegue esta convocatoria. Desde el año que viene vamos a ir muy a fondo con esto de trabajar en temas específicos como lo naval, lo ferroviario también, que sé que hay varios interesados en el tema ferroviario aquí, también va a tener su grupo de trabajo. Y incluso ya hay programado un programa para, en principio, marzo o abril del año próximo, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, como continuación de este. Va a estar Sergio Rodríguez Subieta, que está aquí presente también, que tiene también mucho para contar y para aportar en tema de industria ferroviaria. Con lo cual vamos a tener instrumentos para juntarnos en este marco convocado por la Universidad de Buenos Aires y tratar de usar esa potencia que tiene la universidad para instalar temas, para seguir generando contenidos y para en un momento lograr que el Estado empiece a acompañar estas cosas tan necesarias para el país. Así que muchas gracias y buenas noches.